¿Cómo es posible que un Senado, donde está la máxima representación, digamos, de lo mejor de cada partido, apruebe un código sin leerlo? En este país yo no veo un partido político que me represente como si yo soy progresista, si yo soy de socialdemócrata. Una persona, por ejemplo, que venga un producto que sea anencefálico, que tenga dos cerebros, Sí. no puede sobrevivir, no sobrevive fuera del vientre de la madre y puede poner en riesgo la vida de la madre también. El debate en la vista pública de ayer en la Cámara de Diputados sobre el Código Penal, en una sesión encabezada por el diputado Alexis Jiménez, fue una gran manifestación de un sentir colectivo en que la sociedad dominicana, a través de organizaciones campesinas, organizaciones de mujeres, organizaciones profesionales y científicas, se expresaron, y organizaciones feministas también, partidos políticos también, se expresaron sobre el Código Penal preaprobado, porque aprobado por el Senado, pero todavía en discusión en la Cámara de Diputados. Es un Código Penal que lesiona los derechos de las mujeres y es un Código Penal que propicia impunidad, favorece a los corruptos y genera además graves distorsiones en las aspiraciones de justicia de la sociedad dominicana. Hemos invitado a Magali Carán, directora ejecutiva de Profamilia, una mujer de una trayectoria impresionante. Ella es socióloga de formación, pero ha sido una trabajadora social importante en una organización de servicios en República Dominicana. Millones de mujeres, jóvenes, muchachas y muchachos, hombres, personas adultas han recibido los servicios y los apoyos de Profamilia. Yo lo conozco porque he sido parte de Profamilia. Le agradezco a Magali Carán que haya aceptado venir a conversar con nosotros sobre el tema del Código Penal, y en particular me gustaría analizar inicialmente la vista pública ocurrida este lunes en la Cámara de Diputados. Magali, tuviste una participación, leíste un documento, se te escuchó, igual que lo hicieron muchas otras organizaciones. Ciertamente, lo que dicen algunos medios de comunicación es verdad. La cuestión central sigue siendo el tema de las tres causales en el Código Penal. Sí. Tu balance de... Sí. Bueno, en buenos días. En primer lugar, gracias por la oportunidad y por la pregunta, porque me permite hacer como un balance inicial de cómo fue todo el proceso de esa vista pública. En primer lugar, yo creo y quiero felicitar al presidente de la Comisión de Justicia, Alexis Jiménez, que también pasó por Profamilia en sus años de adolescente, juveniles, en el programa con jóvenes, y llevó con mucha, magistralmente, manejó la participación, dio oportunidad a todo el mundo, a todos por igual, no hizo distinción, con muy buen don de mando, y yo creo que eso es justo reconocerlo. En segundo lugar, creo que la asistencia al evento fue masiva para el espacio que tenían. Estamos representados en todos los sectores de la sociedad dominicana, así como tú señalas, las organizaciones de mujeres, pero también el Colegio Médico Dominicano, FINJUS, Participación Ciudadana, los colectivos de campesinos, CONAMUCA, sí. En fin, ahí estaban las mujeres de los partidos políticos, las mujeres sí. De dirigentes del partido de gobierno. Así es, Dilia Leticia, viceministras, sí, viceministra Olaya Dotel, sí. Abogadas de mucho prestigio, organizaciones de abogadas. Es decir, ahí todo el que quiso habló
en igualdad de condiciones. Y yo creo que eso es un ejemplo de democracia. Ojalá que ese esfuerzo que costó tanto organizarlo y llevarlo a cabo con tanta presión pueda recoger todas las recomendaciones con objetividad, con sentido de justicia, desprovisto de valores y con la mayor objetividad posible en el análisis de las recomendaciones. Me explico. Estaban los sectores que yo llamo progresistas, los que queremos un código penal nuevo, pero queremos un código penal nuevo, progresista, de avanzada, que responda a las necesidades del siglo XXI y que responda a las necesidades y a la vigencia de los derechos de las mujeres, jóvenes, niñas, adolescentes, en sentido general de toda la población dominicana. Y por otro lado estaba el sector, digamos, religioso, fundamentalista, que continúa manteniendo su posición de negación al derecho de la mujer de decidir si continúa o no un embarazo cuando este es producto de una violación, de un incesto, o cuando el producto viene con malformaciones incompatibles con la vida fuera del útero de la mujer. Yo creo que eran las dos posiciones que predominaban, además de otras personas que se expresaron sobre el código con sus intereses particulares, municipalistas, campesinas. La campesina estuvo brillante, Benita Cordero. Esa Benita cuando dijo, ustedes pueden viajar, yo solo puedo ir a la UNAP, que se caracteriza porque nunca hay nada. Porque nunca hay nada. Aquello se fue abajo. Sí, sí. Y las posiciones, repito, religiosas, que mantienen su posición tradicional desde hace tiempo. Posición que yo respeto, porque cada uno tiene el derecho de pensar como quiera. Sin embargo, lo que no apruebo o no me parece pertinente es que esa posición, que es muy válida desde sus principios religiosos, lo quieran imponer en las políticas públicas y en la práctica del Estado. Esa tendencia a volver a estados teocráticos, propio de la Edad Media, propio de los inicios de la humanidad, donde la Iglesia, sobre todo la Iglesia católica, tenía todo el poder político, quitaba, ponía, dominaba, estaban vinculados el poder político y el poder religioso. Era la misma cosa. Sí. El mundo ha cambiado, ya hay una separación Estado-religión en la mayoría de los países, sobre todo los países más avanzados, y sobre todo que no creemos que esa religión católica tiene una influencia mundial, y no es así. La Iglesia Católica tiene una influencia mayor en el mundo occidental y sobre todo en América Latina. Aquí es donde están su mayor cantidad de feligreses. Sí. Y eso tiene mucho que ver con la historia, con la colonización, con los imperios que dominaron. Sí, por eso es que yo pienso que hay un tema en la violencia, pero no quiero salirme mucho del tema, que no se habla, que es la violencia política. ¿Sí? La violencia política ejercida desde los inicios de la conquista y colonización de nuestros continentes. Pero quiero volver a la explicación de la influencia del catolicismo.
En Asia, África y esos países, Europa del Este, no tienen ese predominio. La India, China, tienen otros valores, otras religiones. Sí. Y todos esos países tienen políticas permisivas con relación a la interrupción del embarazo por esas razones. Salvo en los casos en los que hay fundamentalismos religiosos, Salvo teocráticos eso, que claro, gobiernan. claro, también. El Islam, por ejemplo. Sí, no, porque ya eso es otra religión. Ya, de acuerdo. Otra religión producto de una historia bíblica, donde, porque provienen todos esos musulmanes, provienen de Ismael, que era el hijo de la esclava Agra, que tuvo con Abraham cuando Sara no podía concebir a los 86 años. Entonces le dio permiso a Abraham para que tuviera un hijo con Agra, su esclava. Y de ahí venimos todos los que descendemos de ese mundo árabe. Y después le nació Isaac, y entonces ahí ya vino la legitimidad del pueblo judío, pero también él le dio poder a Ismael para que tuviera sus tribus, sus pueblos, que él sería un Dios del pueblo, y de ahí sale Mahoma, y sale los musulmanes. Por eso es que también se considera que es de las pocas religiones monoteístas que existen en el mundo. En la que hay un solo Dios. Un solo Dios. Porque son múltiples los dioses, cientos, miles los dioses que hay en otras religiones. Bueno, en el mismo continente americano, donde el catolicismo teóricamente tiene millones, los millones que dice que tiene, el país más grande, que es Brasil, tiene un sincretismo religioso. Sí. Muy intenso, producto de su esclavitud. Y de la africanidad. Y de la africanidad que está. Sí. Tienen la Umbanda, Macumba, tienen Anaísa, tienen otros dioses. Muchos dioses. Sí. Yo viví en Brasil y pude ver ese sincretismo religioso. De manera que estamos hablando de querer imponer, ahí es donde quiero concluir, querer imponer valores que que no existen a nivel universal, que no existen que solo existen en el continente americano y que además no necesariamente son practicados por todos los países en su totalidad que dicen pertenecer a esa religión. Aquí mismo, en el país, en los primeros censos de población que se hicieron, se evidenciaba un predominio del 100% de la religión católica. Sin embargo, ya eso ha ido disminuyendo, se han ido formando otras religiones, pero también ha ido tomando espacio las personas que dicen que no tienen ninguna religión. Lo que pasa es que ha mantenido y mantiene y quiere imponer el tema religioso en el rol político. Pero, y ahí es donde yo creo que es importante que nuestros legisladores y que nuestros políticos y que el presidente de la República entienda que tiene que haber una división entre la religiosidad, que es un asunto individual, personal, que se respeta, y las políticas públicas que tienen que ser para toda la población y que tienen que ser en función de la ciencia, de la evidencia científica y de la modernidad, y además del cumplimiento de los convenios internacionales que el país ha firmado y que se convierten en parte de la Constitución Dominicana. Los políticos que están en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados específicamente, ¿serán sensibles y conocerán y aceptarán o, digamos, ponderarán las diferentes intervenciones que hubo incluso de ex compañeras del Congreso como Guadalupe Valdés, Milú Tavares Mirabal,
que ayer estuvieron allí. Mary Fernández, que una abogada que fue hizo una exposición con un gran prestigio y con un gran reconocimiento. Y muchas más personas e instituciones. Sí. Se ha discutido esto, lo hemos discutido rápidamente porque no ha habido tiempo, si realmente eso fue un evento de demostración de una pseudo-democracia. Dicen que esta es la casa de la democracia, decía lo repitió Alexis varias veces el presidente. Bueno, ojalá, lo fue en la forma. Ya. Yo espero que lo sea en el fondo, porque tanto Profamilia, que fue la primera que inició la presentación pidiendo la despenalización del aborto en las 3 causales, siguió Participación Ciudadana, Finjus, que nunca suele pronunciarse sobre ese tema, y muchas más. Si realmente le hace caso a esas instituciones y a los argumentos legales, humanos, sociales, políticos y de derechos, no aprueban ese código que hasta ahora leyeron en primera lectura. Tienen que evidenciar que realmente esa es la casa de la democracia y tienen que ser coherentes con lo que ahí señalaron. Y yo estoy segura y espero y confío en que así será. Alexis Jiménez dijo que se iba a redactar un resumen de cada una de las participaciones. Además hubo personas que entregaron sus documentos a la comisión y que eso iba a ir entonces a la Cámara de Diputados. Nosotros entregamos y además nos pidió, y lo hizo de manera directa, Magali, escriban las propuestas que ustedes tengan de modificación. Ciertamente se podría aceptar que hay diferencias nada más que en 14 artículos de los 419 artículos del No Código. sé, nosotros no hemos hecho ese análisis tan profundo, pero sí hemos visto con más detenimiento la propuesta que ha presentado Magda Rodríguez y José Horacio, que ha sido hasta ahora el documento más completo, coherente, integrador y defensor de los derechos que nosotros hemos visto en todas las presentaciones de Código Penal, de propuesta de Código Penal. Yo creo que si se toma ese documento como base y se le va revisando e incorporando, la Cámara puede perfectamente hacer un código que responda a lo que la población está pidiendo. Nosotros no nos oponemos a un cambio, a un nuevo Código Penal, pero que sea un Código Penal moderno, consensuado, que defienda los derechos de las personas y que condene todas las prácticas, no que las justifique, las prácticas de corrupción, injusticia, delitos que otras instituciones especializadas en el derecho han estado señalando. ¿Y cómo se resolvería el tema de que el código aprobado en el Senado y enviado y aprobado en primera ocasión en la Cámara de Diputados es el código de factura, se dice, de Ramón Rogelio Genao? Sí, se dice. Se dice. Ahora, yo creo que el otro elemento que yo quisiera analizar con relación a la forma en que se está llevando este proceso es cómo es posible que un Senado donde está la máxima representación, digamos, de lo mejor de cada partido, apruebe un código sin leerlo. Realmente yo no lo entiendo, me resulta muy difícil aceptar
que el Senado apruebe en 2 lecturas un código que no leyó. Pero todavía peor, que lo manden a la Cámara de Diputados y que éste haga lo mismo, donde ahí están representados en su mayoría el partido de gobierno, pero donde hay también representación de otros partidos políticos. Porque ellos partieron de que ese código ya había sido discutido, conocido, debatido, aprobado. Será entre ellos. Y que en una ocasión el presidente lo devolvió. El presidente Danilo Medina. No, pero no fue ese. No fue ese. No entonces. fue ese. No fue ese. No fue ese. Esta es una factura nueva. Esta es factura nueva, ¿verdad? Este código. De 419 artículos y fue introducido por Ramón Rogelio Henao. Del partido de Balaguer. Del Partido Reformista. De Balaguer. De Balaguer. Porque además siempre fue un balaguerista activo. Sí. Yo conozco desde mi infancia y adolescencia a Rogelio Henao, oyéndolo en el Partido Reformista, bueno, junto con mi hermano, que también era... Sí. Pero él es muy joven, Ramón Rogelio Henao es una pero siempre estuvo en ese partido. Él ha sido muy coherente con el partido. Con el partido. Ha hecho alianzas y siempre ha estado en el Congreso. Ya. Él y Lila Alburquerque son dos personas reformistas que se manejan muy bien y están de una u otra manera permaneciendo en el Congreso. Sí, que Jarabacoa, Constanza, bueno, él es el senador de La Vega, y San Pedro de Macorís siempre han tenido una representación. Vamos a hacer una primera pausa, Magali, volvemos en un momento en este diálogo sobre el Código Penal que está en debate en la Cámara de Diputados. Magali, quiero saber, ¿era necesario solo un día para la vista pública o faltaba algún poco más de tiempo para este debate y esta discusión? Yo creo que fue esa es quizá la crítica más fuerte que yo le hago. Realmente se festinó, fue un proceso muy corto, apenas 3 minutos. Nosotros nos centramos en escribir 500 palabras, 2 cuartillas, y yo no pude terminar de leer el último párrafo ni hacer ningún comentario. Y eran muchas instituciones para un día, aunque ellos decían que estaban en sesión permanente y que si era necesario amanecer, amanecían, pero ya se sabe que la mente humana llega a un momento en que oyendo, pues no asimila. Realmente yo creo que tuvo que haber sido, yo hubiese preferido un proceso donde ellos llamaran diferentes grupos, lo escucharan, o grupos pequeños, integrados, en más de una ocasión. De todos modos, tienen todavía la oportunidad. La legislatura vence el 26 de julio, la semana que viene, y yo no creo que si ellos de verdad quieren hacer un proceso democrático, ellos puedan en menos de 10 días hacer un trabajo exhaustivo, integrar, modificar, ponerse de acuerdo, y si así lo hacen e introducen cualquier elemento nuevo, tiene que volver al Senado. Y no se corre el riesgo de que la Cámara de Diputados, como ya aprobó en una primera lectura, lo convierte en ley en una segunda lectura, sin ninguna modificación, y todo lo que se dijo se perdió. Tiene el riesgo. Ahora queda todavía una instancia, que es el presidente de la República, que dijo y tiene el derecho de vetarlo. Cuando digo puede, es porque por la Constitución lo puede hacer. Dijo porque en su primer periodo, él dijo que él estaba de acuerdo con él, y el Partido Revolucionario Moderno estaban de acuerdo con la despenalización del aborto en 3 causales, y puede vetarlo y vuelve de nuevo al Congreso.
Yo creo que es importante tener el código lo más pronto posible, pero no creo que se deba festinar. Y 20 años, 100 años de atraso que tenemos, no lo tenemos que superar en cocinar en una semana. Yo creo que es preferible hacer un proceso más racional, más sensato, analizar todas las recomendaciones que se hicieron. Muchas de ellas, casi todas están por escrito porque se entregaron, ellos exigían que se entregaran las presentaciones, todas las instituciones que hablaron presentaron sus recomendaciones, entonces no veo por qué no puedan hacerlo. Y si lo hacen, el presidente de la República, para mí, tiene la obligación de vetar, tiene la potestad, pero yo le pediría que tuviese la suficiente sensibilidad para vetar un proyecto que no responde a las demandas y a las necesidades de la población, de las mujeres, de las jóvenes, de las niñas, de las familias que han muerto, de los niños huérfanos que han sido víctimas de feminicidio, de las madres que han perdido a sus hijas, como lo fueron detallando muchas de las ponencias y presentaciones. Ahí estuvo la madre de Esperancita. La madre de Esperancita, sí, que primero habló la persona que impidió que se le hiciera el aborto. Sonia Hernández. Creo sí, que se pero llama. primero habló el padre Ruiz, que fue una persona que estuvo todo el tiempo en el hospital impidiendo que se hiciera el aborto, y después dijo que fue el médico. Y la mamá de Esperancita le habló muy claro. A él. Bueno, Al grupo. Al grupo. Ella dijo que a ella no le permitieron que su hija sobreviviera. Y que si que ella no estaba su con hija su la hija, mató el Estado y la mataron los médicos. Por eso es que yo digo que aquí hay un tema en general que no se suele llevar, no ha salido del closet, que es el tema de la violencia política. Esa violencia política que se ejerce en el nivel micro y también en el nivel macro. En el nivel macro, ¿a qué me refiero? La violencia que se ejerce desde el Estado, desde los estados, no me refiero solo a República Dominicana, me refiero a nivel de las colonias, de las colonias que impusieron, asediaron, asesinaron, les robaron sus riquezas. Sus riquezas materiales y su humanas, historia y cultural también. Fue aplastada. Religiosa, rítmica, gastronómica. Sus joyas están todas en Londres. En los museos europeos. En los museos europeos, Londres, Toledo. El oro de Santo Domingo está en Toledo. En Toledo. Eso dicen, ¿no? Yo lo vi. Yo lo he visto. Y he visto vi el de Londres, que incluso ellos mismos explicaban, viene de la India. Y mi hijo, que estaba conmigo de 11 años, me dice, mami, y ese fue el oro que les robaron desde la India. Un niño de 11 años. Tabaré. Tabaré. Sí. Eso era violencia, es violencia política. Pero la es todavía ahora, que hay un neocolonialismo. Hay un neocolonialismo aliado al neocapitalismo y al fundamentalismo religioso. La extrema derecha, con sus representantes ideológicos, Trump, sí, Bolsonaro, sí, y puedo seguir señalando. Milei. Milei, pero no quiero. Bueno, eso es una violencia que se ejerce desde el Estado, es violencia política. El mismo hecho de la condición de la mujer. A la mujer no se le ha permitido hasta ahora, que hemos estado luchando por conseguir una conquista. Hemos vivido históricamente bajo la violencia política. ¿Por qué? Porque hemos estado centrada y limitada
al rol reproductivo, al rol de la casa, a cuidar, a alimentar. Sin embargo, hemos sido históricamente las que hemos producido los grandes cambios sociales. Muchos avances científicos se han hecho gracias a la mujer, científicos literarios, y sin embargo no se dice que fue la mujer, sino que el hombre ha tenido que firmar las novelas que escribió determinada autora. Sí. Madame Curie, el marido Curie. Era el que tenía que registraba y que recibió el premio Nobel. Porque no se le permitía a las mujeres. Entonces ha sido una historia de lucha de las mujeres por esa violencia social, esa violencia política. Hay que reivindicar, por supuesto, el derecho que tiene el Congreso Dominicano de tomar una decisión, pero en ese Congreso a mí me llama la atención que hubo una representación de mujeres del PRM, encabezada por, estaba Olaya Dotel, estaba Ibelice Acosta, estaba Dilia Leticia, Jorge, y María Moñito, y Paula Disla, y leyeron un documento. Pero la mayoría de los legisladores son del PRM. Bueno, son de las contradicciones que se dan en la política. ¿Se mantiene la idea de que los legisladores del PRM pueden votar por cualquier posición? Eso dijo en el periodo pasado, en este periodo lo dijo el presidente de la República. Yo tengo mi pensamiento, pero yo no los puedo obligar porque es otro poder del Estado. Si nos amparamos en eso, pues es válido lo que sucedió. Ahora, yo creo que el gran problema que está pasando en los partidos políticos es que se ha perdido el mundo de las ideologías, se ha desideologizado, por lo menos en este país. En este país yo no veo un partido político que me represente como si yo soy progresista, si yo soy de socialdemócrata, o si yo soy de extrema derecha, o si yo soy... Está todo... Nada, en la campaña nadie hizo un programa de gobierno que uno pudiera seguir, darle seguimiento, hacer veeduría, nada, todo fue caras y sonrisas. Uno se hastiaba en la cara de ver en la calle, de ver nada más caras y sonrisas. Sí. Y eso se expresa en el Congreso. Eso se ve, porque el Congreso es una representación de lo que es la sociedad dominicana hoy. Ya. Digamos que es común la teoría Sergio Cedeño sobre la mujer y su rol en la sociedad dominicana. Bueno, yo no sé si es común, pero yo creo que sí existe, sí está en el imaginario social de muchos hombres dominicanos, y lo afirmó Luis Vergés, que es un psicólogo experto en trabajo con hombres. Él dijo en la entrevista que sí, que es una creencia marcada entre hombres dominicanos. Generalizada. Entonces, eso quiere decir que uno de los desafíos... Así que el hombre es el dueño del cuerpo de la mujer. Sí, señor. Y cuando él lo quiera, lo puede utilizar, aunque la mujer no quiera. Esa es la teoría. Es el fondo. El fondo de la teoría, ¿verdad? Entonces, tú me dirás dónde está la mujer, los derechos de las mujeres. Las mujeres que son las que trabajan, las que cocinan, las que cuidan los niños, las que, en fin, están en las universidades en mayoría. Pero eso no es solo aquí en República Dominicana, no, porque las denuncias por abuso sexual, por ejemplo, en estrellas de Hollywood y en productores de cine y todo lo demás, nada más se vino a saber después del inicio del Me Too, sí, que fue un movimiento bastante poderoso de mujeres contra la violencia. Sí, porque así era como ellas ascendían. Ellas ascendían y la escogían como estrella no por sus valores artísticos, su capacidad profesional, sino porque tenían relaciones o aceptaban el acoso
de los productores y de los directores. Es de modo que eso es un tema sí, es mundial. Para el mundo. La lucha de las mujeres no es solo aquí, es mundial. Aquí se expresa de una manera, pero en otros países todavía de otro. Y lo sé porque en mi trabajo he tenido que tener relaciones con mujeres de todo, casi todos los países del mundo oriental y occidental. Y bueno, la situación es similar, igual o peor. Todavía, por ejemplo, en los países musulmanes, la mutilación femenina, genital femenina, existe, a pesar de todas las presiones que se han hecho. Porque es que se sigue, en el imaginario social, el valor de la mujer está en sus genitales, en el control de sus genitales. El control de sus genitales. Y eso es lo que más indigna y lo que más, y eso mismo se transfiere al tema de la violencia. Esa mujer es mía, al tema del aborto. Yo controlo lo que ella haga y diga con un producto, pero, aunque el producto sea inviable. Y perdón que vuelva hacia atrás. Lo que me estás diciendo me hace pensar en que la iglesia está llena de mujeres y la iglesia es una de las instituciones más machistas. Pero es tan machista que no permite que la ordenación de la mujer, por ejemplo, la ordenación sacerdotal de la mujer. No, pueden ser religiosas. Pero es una lucha que se da al interior de la iglesia, porque hay grupos de mujeres en la iglesia que están presionando para tener un papel mucho más activo que el que le ha otorgado hasta el momento. Y que incluso para este Papa Francisco, que es un poco más liberal. Un poquito. Un poquito. Como quiera, sigue siendo difícil. Sí. Es un tema, bueno, estructural, es muy difícil. Porque hay gente que está con la teoría conspiracionista de que el Papa Francisco es parte de una agenda de los feministas, de las feministas. Sí, y de los gays. Y de los gays. Sí. Pero hay contradicciones, porque mientras dijo en Cuba, ¿quién soy yo para juzgarlo a los gays? Después respondió de otra manera en otro lugar. Sí. Lo propio con lo del aborto. Sí. Pero avanzamos, porque es verdad que en Argentina, por ejemplo, hay un presidente que tiene una postura muy anti, por ejemplo, 3 causales, antiaborto. Ese presidente de un país que aprobó las 3 causales en 1921, hace 100 años. 100 años. Hace 100 años. Y aprobó el aborto recientemente gracias a las movilizaciones masivas y multitudinarias de las mujeres argentinas. Sí. Eso fue una lucha a muerte. En Argentina, el aborto como aborto, no como 3 causales. No, el aborto libre. Bien. Y luego hemos tenido una elección en México, que es considerado probablemente el país con más expresiones de machismo, a través de la música, por ejemplo. Y se acaba de elegir una mujer como presidenta. Sí. Esperemos a ver si, porque el asunto no es mujer por mujer. El asunto es mujer con perspectiva de derechos y con perspectivas de igualdad y con perspectiva de que la mujer pueda realmente realizarse como persona. Pero Claudia Sheinbaum es una persona que ha porque hay mujeres, tú has tenido mujeres... Desde el ámbito científico, por ejemplo. Sí, pero tú has tenido mujeres en el gobierno, en los gobiernos, la Thatcher. Sí. Bueno, o Bachelet en Chile. Ah, Bachelet, sí. Sí. Bachelet incluso. Claudia Chinchilla. Bachelet logró. Laura Chinchilla en Costa Rica. Sí, Bachelet logró que siendo el aborto, teniendo en la Constitución los mismos principios que aquí enarbolan, que son constitucionales, que el Tribunal Constitucional diera autorización para el aborto por las 3 causales. Por las 3 causales. Se citaron ayer, en 2 o 3 personas citaron a sí, en una conversación que tuve ayer con la doctora Gildalina Tatembrache, una entrevista que le hice, habló de la sentencia de los tribunales constitucionales de Chile y de Colombia, que tienen el mismo concepto en su constitución y que al mismo tiempo permitieron
la interrupción voluntaria del embarazo en los casos de tres Claro, causales. claro. Sí. O sea que, y aquí la misma Constitución, constitucionalista como por ejemplo Cristóbal Rodríguez, hace un análisis sobre el artículo que prohíbe, que señala que la vida comienza con la concepción, con otros artículos 38 y 42, donde dice que se debe respetar y darle la dignidad, la vida de las mujeres. O sea que permite que realmente un asunto como las tres causales, porque no estamos pidiendo aborto libre. Nadie quiere un aborto Aquí no se está, libre. ni las mujeres Ni las quieren mujeres. hacerse aborto, porque en definitiva yo no sé Ahora, que alguien quiera hacerse un no, aborto. ¿a quién le gusta? ¿A quién le gustaría? Subirse a una casilla ahí para que te estén jurungando. Nadie, ninguna mujer quiere. Es una necesidad, es un fracaso de la sociedad. ¿Por qué? Porque no tenemos educación integral en sexualidad. Porque no conocemos, desde niños no nos enseñan a valorar nuestro cuerpo, no nos enseñan a valorar nuestra genitalidad, a distinguir lo que es genitalidad de amor, de expresión, de sexualidad. Ahora mismo, ¿qué pasó? Que el ministro de Salud acaba de cerrar el área de igualdad y equidad de género en el Ministerio de Salud. O sea, entonces después criticamos que haya embarazo en adolescentes, pero claro, tenemos que atenerlo. ¿Por qué? Porque suprimimos y no le damos vigencia la misma orden departamental que el gobierno anterior aprobó, la derogaron desde que subieron por presión de la iglesia. Entonces no podemos criticar, ni sancionar, ni querer atacar el embarazo en adolescentes sin dos elementos clave. Uno, no tienen educación sexual. Ya. Dos, cuando la tienen no pueden tomar anticonceptivos, porque eso es También. pervertido. Pero también no se trabaja con el hombre en una nueva concepción de masculinidad, porque todo el peso y la sanción en el embarazo en adolescente es contra la mujer. Cuando se habla de embarazo en adolescente, nada más se piensa que la mujer se embaraza en adolescente y el joven o el viejo o el adulto Que la embaraza. y se piensa que con la ley de matrimonio infantil, prohibiéndola, resolvemos el problema. Cuando realmente matrimonio infantil no es tal, es un hombre de 40 años con un adolescente de 15 o 16. Y eso es acoso y eso es abuso. Abuso, de acuerdo. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Magali Caramo. Volvemos. Magali, una de las distorsiones que se ha expresado es que las malformaciones fetales, por ejemplo, o causas de interrupción del embarazo puede ser nada más que una, porque dicen, bueno, le estamos concediendo en el código una de las causales que ellos quieren. Hay dos que se están excluyendo. En realidad, hay una idea de cuántas pueden ser las malformaciones que puede tener una mujer motivo para la interrupción de un embarazo. Hay una confusión muy grande. Se piensa que cuando nosotros decimos incompatible con la vida o se nos ha querido manipular, nosotros estamos hablando de que, por ejemplo, si se sabe que un niño viene con el síndrome de Down, ese no lo queremos, ese queremos matarlo, así es que dicen, o si es un autista, o si es un niño con alguna un retardo mental, y no es nada de eso. De lo que se trata es de causas que científicamente están universalmente estudiadas, y ahí entrego una lista pormenorizada de todas las deformaciones que son incompatibles con la vida,
que no nos podemos poner a leer, pero que sería muy importante conocer, y a eso es que nosotros nos referimos. Una persona, por ejemplo, que venga un producto que sea anencefálico, que tenga 2 cerebros, Sí. no puede sobrevivir, no sobrevive fuera del vientre de la madre y puede poner en riesgo la vida de la madre también. Mueren los dos. Sí. Entonces, es humano eso, Sí. es justo. Y ahí tú puedes ver que otras... Hay muchas otras, hay una patología renal bilateral con secuencia Potter y de comienzo precoz, que es una insuficiencia renal prenatal, por ejemplo. El síndrome de bandas amnióticas, que son malformaciones fetales causadas por adherencias fibrosas que atrapan y estrangulan extremidades y otras partes fetales, llegando a amputarlas. La displasia esquelética letal con hipoplasia torácica y afectación precoz. Eso es que los huesos y cartílagos del feto no se desarrollan normalmente y tampoco la caja torácica. Y siguen ahí enfermedades graves e incurables como malformaciones cardíacas específicas, formas graves de anomalía de Epstein, hipoplasia de cavidades izquierdas, isomerismo derecho, cualquier cardiopatía estructural que se acompañe de fracaso cardíaco, micardiopatías, etc. Encefalocele asociado a otras anomalías que causa desestructuración anatómica del sistema nervioso central. Ausencia de hipoplasia grave de vermis cerebeloso, trastorno neurológico que afecta el desarrollo del cerebelo. Hernia diafragmática grave, esclerosis tuberosa, crecimiento de tumores en el cerebro y otros órganos. Son nada más que algunos de los algunos que de los y sin embargo nos dice, es que quieren a un niño, a un producto porque sea síndrome de Down. No, una persona con síndrome de Down puede llevar una vida perfecta, no nos referimos a eso, pero nos quieren estereotipar en que eso es lo que nosotros queremos. Ya. La otra cuestión, los políticos los políticos que están en el Congreso, legisladores, que tienen miedo a perder votos, dicen, bueno, si aprobamos esto, nos quitan las religiones, los grupos, las iglesias, nos hacen campaña y entonces perdemos la adhesión o el apoyo de las iglesias a las candidaturas de los partidos. Sí. La realidad es que la iglesia ha manipulado históricamente, y sobre todo en los últimos periodos de la incipiente democracia, utilizando todos los recursos a su alcance, y tiene muchos, y muchos de ellos otorgados gratuitamente por el Estado, con el producto de los impuestos que tú y yo pagamos. Y usan eso, usan sus emisoras radiales, sus emisoras televisivas, los púlpitos, para denostar a diputados, a candidatos que tienen posiciones progresistas con relación a estos temas. Sin embargo, se ha ido evidenciando que cada vez es mayor la cantidad de personas que piensa y toma decisiones y vota por lo que responde a sus intereses. Un caso concreto y evidente fue aquellos famosos 30 diputados que cuando se estaba discutiendo la Constitución en el 2010, levantaron una posición para favorecer la despenalización, la no inclusión de ese artículo. Le hicieron una campaña monstruosa a través de todos los púlpitos, de todas las iglesias, de todo el país, durante todo el tiempo que duró la campaña. Y los 30 salieron electos. Significa
que no necesariamente una posición, por más instrumento y por más poder que tú tengas, influye en la decisión de una persona al momento de votar. Ahora, eso es el pueblo. Los que sí tienen poder político, que se lo dan los mismos políticos por el caso que lo hacen, o por las tendencias ideológicas que están tomando cada vez más fuerza a nivel nacional y a nivel mundial, que responden a lo que Toynbee llama el péndulo de la historia. Hoy nos vamos para la derecha, ahora para la izquierda, hoy para la derecha. Es que la jerarquía, la conferencia del episcopado tiene poder político y se sienta con quien sea necesario para promover, para en parte chantajear. Chantajear. En parte, porque, bueno... chantajear a políticos, legisladores, presidentes. Y a presidentes también, Yo recuerdo una vez que yo fui a visitar a un presidente de un partido, cuyo nombre me reservo, pidiéndole su apoyo como presidente del partido frente a su partido con relación a las 3 causales, y la recomendación que me dio fue: siéntense con la conferencia del episcopado y hablen con ellos. Pero eso es delegar en una instancia externa al partido político que fuera una posición, es decir, la iglesia es la dueña de la posición de ese partido. Por eso es que digo que nosotros estamos camino a una teocracia, a que sean las religiones o los líderes religiosos los que tengan el poder político de este país, y eso no se puede permitir. Los movimientos sociales y los movimientos organizados y las marchas verdes y las marchas moradas, las marchas de todos los colores y las organizaciones de todo tipo, tenemos que movilizarnos para que nuestros políticos entiendan que ellos tienen que defender nuestros intereses, no los intereses de una minoría que quiere tener el control político y el control religioso. Yo no me opongo a los religiosos, pero que esto es un asunto individual, personal, pero no que se quiera ver una manipulación, una utilización de ese poder político que tienen, el poder religioso, para llevarlo al poder político. Ya, me parece muy lógico, muy claro lo que estás diciendo sobre esa influencia, y evidentemente parece que hay una debilidad en el sistema político. Sí. Porque si el sistema político fuese más fuerte, institucionalizado, se permite aceptar las posiciones externas de otros frente a quienes no están organizados o a sus propios miembros que no tienen capacidad de presionar, bueno, pues ya esa es una debilidad del propio sistema político. Entonces, es mucho el trabajo que tenemos. Nosotros tenemos que trabajar todavía frente a las organizaciones de base, a las organizaciones comunitarias, para que el cambio se produzca de abajo hacia arriba, para que las personas que se escojan, por ejemplo, como regidor, que pasen luego a como autoridades municipales, candidatos políticos, que sean gente con conciencia, con sentido de responsabilidad, se empoderen, palabra que no me gusta mucho usar, se empoderen y vayan a formar un congreso con criterios claros, propios, que puedan defender, como lo hace un José Horacio, como es una Magda Rodríguez, como era una Minú cuando estaba en el Congreso, y muchos más. Ha habido muchos ejemplos de personas con solidez en sus principios, no que tienen que estarse llevando por lo que les quieren imponer desde fuera. Ya, pero además hay aparentemente un cierto grado de independencia
de los legisladores a las orientaciones de sus propios partidos, incluyendo los programas de gobierno. Sí, es que no hay programa de gobierno, no lo cumplen. Es una fuerte debilidad. Yo creo que una debilidad. Pero igual pasa con los municipios. En todo. En los municipios se hace lo que decide el alcalde electo. Yo creo que una debilidad de la sociedad civil es que tiene que organizarse en veeduría y tiene que darle seguimiento a las promesas que se hacen para obtener sus votos, y no la tenemos. Cualquier político va y le dice, yo voy a hacer ABC, no queda constancia escrita. No queda ninguna constancia. Y nadie le da seguimiento. Entonces, ¿qué le estamos dando? Licencia para matar. Bien, vamos a esperar qué pasa esta semana, a ver si en la Cámara de Diputados hay reflexión sobre esto. Yo tengo confianza de que eso va a pasar, de que este código que han aprobado en primera lectura no pase, que hagan un código progresista, de acuerdo a lo que la sociedad actual necesita, que respete los derechos de las mujeres, que respete los derechos de las personas, de jóvenes, niños. La de Conani estuvo brillante en su defensa sí. Y en su oposición al castigo físico como forma de educar a un niño. Sí, hay muchos ejemplos, hay muchas recomendaciones que ellos, si son de verdad democráticos, yo estoy segura que van a incluir. Bien, muchas gracias a Magali Carán, directora ejecutiva de Profamilia, y muchas gracias a ustedes por participar de este diálogo sobre un tema trascendente, importantísimo, el Código Penal que deberá regir. Se ha dicho que normalmente un código puede regir hasta 50 años, porque es a futuro que lo estamos proyectando. Sin embargo, el Código Penal que tenemos, con algunas modificaciones, es de 1884. Han pasado unos cuantos años. Más de 20. Ciertamente. Señores, muchas gracias. Muchas gracias por la compañía. Hasta luego.